una vez más en esta tarde. Es la voluntad de Dios que su pueblo se reúna, que le adore, que le manifieste a Él la fidelidad que Él mismo nos ha manifestado a nosotros. Dios es bueno y por eso es que estamos aquí en esta hora. Él nos ha traído para edificar nuestras vidas y para que podamos darle la adoración que solamente Él merece. Seguimos con la serie Ordenando la Casa de Dios y he titulado el mensaje de hoy Ordenando el liderazgo en la iglesia. Ya vimos que había que ordenar primeramente la enseñanza. Falsos maestros, engañadores, mentirosos, gente que no conocía lo que hay que enseñar y entonces hubo que ubicarlos, ponerlos en su lugar y establecer lo que es la sana doctrina, la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Después estuvimos viendo la semana pasada que había también desorden en el culto y que entonces había que poner también los puntos sobre las íes y nos enseñaron acerca de a qué venimos al culto. Venimos a manifestar de igual manera el Evangelio, que tiene que estar en nuestras oraciones, que tiene que estar en nuestra alabanza, en nuestros cantos, pero que también tiene que estar en el orden, en la iglesia y en el desempeño de los roles que cada cual le corresponde, aún también en la adoración. Y siguiendo entonces con el orden de la carta que Pablo escribió a Timoteo, pues vamos a estar hablando hoy acerca de ordenar el liderazgo en la iglesia. Amados hermanos, vivimos en tiempos en que abundan líderes que buscan poder, que desean reconocimiento y que están buscando beneficio personal. Las noticias, tal vez no las que usted oye en los círculos, en la televisión, aunque de vez en cuando sale un escándalo, pero cuando uno investiga y se expone a personas que hablan de estos temas, entiende que va a encontrar escándalos de pastores y líderes que en lugar de edificar, destruyen. Hace un tiempo atrás alguien escribió un libro que se llamaba Pastores que abusan. No sé si usted lo vio, lo leyó, lo conoce, si quiere lo busca después. Y ahí va a haber toda una serie de problemas, de escándalos, de situaciones que denigran el Evangelio y la iglesia por culpa de este tipo de ministros, que ni son llamados, ni son siervos, ni sirven a los intereses de Dios y del Evangelio. Por eso el mensaje de hoy es tan necesario, pues a través de él se nos va a decir cómo poner orden, cómo ordenar el liderazgo de la iglesia según el plan de Dios y no según criterios humanos. Recuerde que el plan de Dios está revelado, está declarado en su palabra, que no podemos hacer lo que queremos ni como queremos, sino que tenemos que sujetarnos a lo que Dios ya ha establecido y para eso nos ha dado ¿qué cosa? Su norma, que es la palabra de Dios. Y por eso es que en esta hora afirmamos que ponemos orden en el liderazgo cristiano, nombrando siervos del Evangelio que muestren el carácter de Cristo. Ponemos orden en el liderazgo cristiano, en el liderazgo de la iglesia, nombrando siervos del Evangelio que muestran el carácter de Jesucristo. ¿Y cómo deben ser los siervos del Evangelio para que muestren el carácter de Jesucristo? ¿Cómo deben ser? ¿Dónde encontramos esa respuesta? ¿Dónde encontramos esa fórmula? ¿Dónde encontramos ese reglamento o ese listado de condiciones, cualidades y demás que nos ayudan a nosotros a, cuando vayamos a buscar un siervo del Evangelio, un pastor, un ministro, un obispo, como quiera que usted lo llame, dar en el blanco? Pues, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la Escritura. No tenemos que ir a ningún otro lugar. No tenemos que ir a la Constitución del país, no tenemos que ir a buscar en un reglamento de las Naciones Unidas, no tenemos que ir a buscar en ningún reglamento de ninguna escuela o de ninguna otra institución. En la Biblia encontramos la fórmula que debemos seguir, que debemos implementar para al menos dar en lo más posible en el blanco. Para eso les invito a buscar 1 Timoteo capítulo número 3. Ok, recuerde que estamos predicando expositiva y consecutivamente. Usted no puede estar perdido aquí.
¿Qué significa eso? Que ya usted sabe, cuando salga de aquí, que la semana que viene, el domingo próximo, ¿de qué vamos a estar predicando? 1 Timoteo capítulo 4. Así que ya lo puede ir leyendo, lo puede ir estudiando, para que no se pierda, sino para que pueda seguir la rima, la ruta, por donde vamos para llegar al final con gozo y con gran alegría, después de haber conocido, aprendido y ser edificados. Y entonces después esto mismo, contárselo a otro, o enseñárselo a otro, o ponerlo en práctica en nuestra vida, donde quiera que Dios nos lleve, o vayamos. Así que aquí vamos a encontrar en este capítulo 3, cómo deben ser los siervos del Evangelio para que muestren el carácter de Cristo. Así que les invito a leer Primera de Timoteo, capítulo número 3. Dice el texto, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad. Y porque aquí estamos sometidos a ella, Señor. Que tú hables, que tú nos edifiques, que tú nos exhortes, nos consueles, nos enseñes. Nos exponemos ante ti, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. Háblanos en esta hora y úsame a mí, Señor, para poder exponer la verdad sin temor, para bendición, edificación de tu iglesia en esta hora. Te lo pido humildemente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Así que ponemos orden en el liderazgo cristiano, nombrando siervos del Evangelio que muestran el carácter de Cristo. Y en este capítulo encontramos cuáles son esas características que tienen que tener los siervos del Evangelio para que muestren el carácter de Cristo. Y la primera es esta: los siervos del Evangelio deben ser personas conscientes de lo que implica ser obispo. Es el término que usa la Escritura. Así que palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice el texto, buena obra desea. El versículo 1 comienza con una declaración sorprendente. Esta es una palabra verdadera. Esta es una palabra buena. Es una palabra segura. Todo eso es lo que significa palabra fiel. Si alguno anhela obispado, está deseando la mejor de las obras. Eso lo añado yo. El texto dice, buena obra desea. Aquí la palabra obispo no está hablando de otra cosa que no sea el pastor. Y no se refiere a un jerarca distante, a una gente que está en una eminencia inalcanzable, sino simplemente a aquel que guía las ovejas, aquel que cuida el rebaño de Dios. Por lo tanto, es el pastor, es el anciano, es el presbítero que cuida la iglesia. Esta palabra en su original griego, episcopos, literalmente significa el que supervisa, el que vigila, el que como un atalaya estaba mirando sobre el rebaño para guardarlo, para protegerlo, para asegurar su buen vivir, su paz, su tranquilidad, su edificación, su crecimiento. Hay algo que está bien claro aquí. Dice Pablo que el que anhela obispado
está deseando un deseo bueno, agradable a Dios. Pablo no reprime ni condena el deseo de servir como pastor, como obispo, como líder. Todo lo contrario, lo llama una buena obra. Por eso es una palabra fiel, una palabra agradable, una palabra verdadera. El que anhela este oficio desea algo noble, algo que es santo, porque es guiar al pueblo de Dios, es cuidar el cuerpo de Dios, es cuidar el cuerpo de Cristo, su casa, su iglesia. Y esta es una responsabilidad de servicio ¿a quién? ¿A sí mismo? No, es una responsabilidad de servicio a la familia de Dios, a Cristo y a su iglesia. Quien lo busca debe saber que no va a ser servido. Usted quiere ser pastor, usted está anhelando en su corazón ser pastor, usted está sintiendo el llamado de Dios a ser pastor, usted se está sintiendo inclinado a ser pastor, usted no está experimentando algo que no sea exactamente puesto por Dios en tu corazón, que no sea algo sacrílego, sucio o profano. Dice este texto que es una buena obra, es algo santo. ¿Ok? ¿Qué hizo Cristo? Siendo Dios vino a este mundo. ¿Y a qué vino? A servir y no a ser servido. Por lo tanto, el que va a ser pastor y siente ese deseo, lo que quiere simplemente es ser como Cristo. Alguien que va a servir y no va a buscar ser servido. Por amor, no para buscar estatus, no para buscar poder, no para buscar fama o fortuna o reconocimiento. Es una obra, una buena obra, no es un título. Pablo no dice que es un pedestal, que es una buena posición, sino que es una buena obra. Es como quien aspira a ser médico. El deseo es muy bueno, ¿cierto o no? Tal vez tu hijo o tal vez el mío aspira a ser médico. Pero ser médico equivale a asumir noches largas, sacrificio, desvelo y una responsabilidad inmensa sobre la vida de las personas. Algo parecido también es el pastor. No vives para ti, sino que vives para servir a los demás. Hermanos, la iglesia no puede improvisar ni nombrar pastores a la ligera. No puede ser cualquiera, no puede ser el que vaya por ahí brincando y gritando, yo sí quiero ser pastor, y yo soy pastor, y yo me gradué en tal lugar, y no sé cuántas cosas más. La iglesia necesita discernir si un hombre anhela realmente servir al Señor, o si busca estatus. Pero también la iglesia debe animar, reconocer a los que muestran este deseo con humildad, y orar para que Dios despierte el santo anhelo de hombres que deseen servir a Cristo en el ministerio sin buscar otra cosa que no sea la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. En segundo lugar, ¿quién es este hombre al que tenemos que buscar para que manifieste el carácter y los atributos de Cristo en su vida? En segundo lugar, los siervos del Evangelio deben mostrar el carácter de Cristo en su vida. Lo segundo es eso, mostrar el carácter de Cristo en su vida. Y aquí vamos a tener un texto amplio que va del versículo 2 al versículo número 13 y que incluye a pastores y también incluye a diáconos. Así que lo primero que vamos a ver es el carácter de los pastores. Dice el texto que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, y todas las características que le leí ahorita y que tal vez vayamos tocando en la medida que vamos avanzando. Después de hablar del anhelo, Pablo pasa a lo esencial, el carácter. A partir del verso 2, Pablo presenta una lista de cualidades que comienza por una que, según muchos estudiosos, es la rúbrica que resume y da forma al resto de las cualidades, y es que el obispo debe ser, en primer lugar, ¿qué cosa? Irreprensible.
Y tenemos que tener bien claro que en la mente suya esta palabra puede que haya sido llevada al límite o al extremo de una persona totalmente perfecta, sin mancha y sin tacha. Recuerde que gracias a Dios el único que es sin mancha, sin tacha y perfecto, ¿quién es? Y que todos los demás que somos pecadores necesitados de su gracia y de su misericordia. Así que cuando hablemos de un hombre llamado por Dios y cuando querramos nombrar a un hombre para que esté al frente de la iglesia, guiándola, edificándola, predicándola, cuidándola, no vamos a encontrar un ángel. Y no vamos a traer a Cristo de vuelta a esta tierra para que sea el pastor de mi iglesia. Lo que voy a encontrar, ¿qué cosa es? Un hombre pecador. Un hombre que también ha necesitado la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, pero un hombre regenerado. Un hombre que ama a Dios y que anhela servir a Dios y que anhela ser fiel en su ministerio y en su llamado. Así que por lo tanto, irreprensible significa simplemente que no haya nada en su vida que traiga reproche o escándalo. Es decir, una gente que no dé lugar a escándalo. Y entonces después vamos a ver cuáles son los posibles problemas o los escándalos que este hombre debe evitar, que son las cualidades que vienen a continuación. El pastor tiene una posición que Dios se le ha dado, la iglesia lo ha nombrado, pero no es para enseñorearse, no es para dominar sobre otra cosa que no sea en la enseñanza de la palabra de Dios. Y por esa razón es al mismo tiempo el blanco de ataques. Del ataques del enemigo, ataques del mundo e incluso ataques desde dentro de la iglesia. Por lo tanto, el pastor tiene que medir muy bien sus pasos, sus acciones, sus decisiones y todo lo que implica sus relaciones con las personas, tanto dentro como fuera. Y tiene que tener un aval o cualidades que tiene que cumplir y que la iglesia debe chequear, y son estas. Ya vimos irreprensible, que resume todas, pero seguidamente va a decir el texto que debe ser marido de una sola mujer. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿y por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, porque en el tiempo en que Pablo escribió, habían hombres que tenían 4 o 5 mujeres, que se llamaba poligamia, ¿ok? Y al mismo tiempo tenían diferentes mujeres. Pues Pablo está diciendo simplemente que el pastor, el obispo, el que es llamado por Dios para guiar al pueblo de Dios, debe ser marido de una sola mujer. Mucha literatura entiende la frase como hombre de una sola mujer, y esto equivale a fidelidad sexual y conyugal, más que una referencia exclusiva a estado civil. Esto tiene más que ver con lo que le acabo de decir, con la moral y con las decisiones de esta persona en la esfera conyugal o sexual. Esto significa que no puede ser un hombre polígamo, que tenga más de una mujer al mismo tiempo, ¿ok? En ningún contexto. Es palabra de Dios en Cuba, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Sudáfrica, en Puerto Rico, donde quiera que sea. La norma bíblica es que debe ser esposo de una sola mujer. Lo otro que dice, o que significa esto, es que no debe ser alguien promiscuo. ¿Ok? No puede andar de flor en flor, no puede andar picando aquí, picando allá, porque no lo permite Dios, ni lo permite su cargo, ni su posición, ni su desempeño. Debe ser un hombre de una sola mujer, conocido por tener una sola mujer. Y debe o no debe ser un hombre infiel. Es decir, tengo una sola mujer y no puedo tener más ninguna. No puedo abrir los ojos, ni estar sonsacando, ni provocando, ni intrometiéndome con ninguna otra mujer que no sea mi esposa ni mi mujer. El pastor no puede ser coqueto. El pastor no puede ser un hombre que ande elogiando a otra mujer, ni soltera ni casada. El pastor no puede estar celebrando nada de ninguna otra mujer que no sea su esposa. El pastor tiene que ser un hombre comedido. Él es un hombre, ¿ok? Es un hombre como todos los demás hombres. Pero el hombre pastor no está sometido a los deseos carnales. No está sometido a los placeres y deleites de la carne. Él está sometido al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios. Y tiene que ser consciente de lo que significa su función y su ministerio dentro de la iglesia, dentro de la grey de Dios. Y esto no tiene que ver con los pastores solamente.
Aunque se le exige al pastor, se le exige a todos los demás cristianos, a todos los demás redimidos y a todos los demás hombres de Dios. Usted tiene una sola esposa y con esa alégrese, deleítese y disfrute el resto de sus días. Si Dios se la lleva, bueno, entonces búsquese otra, de acuerdo a la norma de Dios. Y si no tiene ninguna, porque es soltero y no se ha casado todavía, la misma historia. No ande sonsacando a ninguna mujer, no ande complaciendo a ninguna mujer, no ande celebrando a ninguna mujer. Órele a Dios. Pídale a Dios la esposa, la compañera de su vida, la que lo va a acompañar a usted en su ministerio hasta que la muerte lo separe o hasta que Cristo venga. Y entonces, cuando usted ya tenga la que Dios quiere para usted, a esa dedíquele todos los elogios, todos los piropos, todos los regalos y todas las flores y todo lo demás, pero cuando usted sepa que esa mujer le va a decir que sí. ¿Ok? Porque no le queda otra salida. Porque Dios se lo ha demostrado y se lo ha declarado, esta es la tuya. O como me lo hizo a mí. ¿Ok? Porque a la mía, cuando yo la enamoré, la llevé al lugar más alto de Pinar del Río. Al 12 plantas, no creen que era el Spire Star ni nada de eso. El 12 plantas de Pinar del Río, un edificio de 12 pisos. Allá arriba la llevé, la pegué contra la cerca del edificio y le dije, dime sí o sí. ¿Y qué me dijiste? No tenías opción, era un sí. Ok, así que, gloria a Dios. Me dio la mujer que yo necesitaba, la que yo quería, la que me gustaba. Ok, la que yo necesitaba para que me acompañara en este desafío que es el ministerio, que es servir a Dios, loca como yo, que se va donde sea. Y no importa la hora, no importa la condición climática, no importa cómo esté el tiempo. Ok, qué bueno tener una mujer así, que esté involucrada y comprometida contigo. No es perfecta, al menos para mí lo fue y lo sigue siendo, a pesar de que entramos chispa cada rato, ¿entiendes? Pero es la mujer que Dios me dio y yo no puedo poner los ojos de más nadie que no sea en mi esposa. Yo tengo que ser fiel porque es lo que a Dios le agrada. Y si soy inteligente y sabio en mi vida práctica y yo amo esto, entonces no puedo estar en la zanaquera ni en la bobería. Tengo que respetar a Dios en primer lugar y a mi esposa en segundo lugar y a las mujeres de la iglesia en tercer lugar. Y no puedo dar lugar a descrédito ni a murmuraciones ni a ningún tipo de conflicto dentro de la iglesia del Señor. Así que por lo tanto, este es un requisito fundamental que una iglesia debe mirar cuando va a buscar un pastor. Recuerde, si es casado, que cumpla con esto. Y si no es casado, mire la historia. Si anda, ya usted sabe, alebrestado por ahí con atrás de cualquiera, no va a funcionar. No va a funcionar. Necesita ser un hombre entregado a Dios, consagrado a Dios y que espera en Dios en todas las cuestiones. Después dice que debe ser sobrio. Este sobrio, ¿qué significa? Lleva la idea de alguien que no es dado a los extremos. Usted no tiene que preocuparse por cambios abruptos de visión, de estado de ánimo o de acciones. Es una gente equilibrada. Después dice que debe ser prudente. Y esta prudencia es alguien con juicio equilibrado, con sentido común espiritual. John Stott señala que es lo contrario de ser impulsivo o arrogante. Una vez más, es una persona comedida, que no se derrama, no se altera, no se vuelve loco, tiene su carácter, pero el hombre es quieto, reposado, tranquilo. Es decoroso, dice después, y esto significa ordenado, respetable. Muestra que el líder debe ser alguien cuya vida inspira respeto de todos, ¿ok? Tiene que ser serio, la vida no puede ser un desastre, un relajito constante y todo lo tira a broma y a lo que sea. No. Su vida debe inspirar respeto. No es que sea feo, ¿ok? No es que sea un ogro, pero que sabe darse a su lugar y inspirar el respeto, que no es respeto porque es grande, fuerte, ni porque es simplemente me va a causar miedo, sino porque es fiel. Porque anda en el camino, porque anda en la rectitud. Dice después que es hospedador, literalmente amante de los extraños. En una cultura donde el evangelio avanzaba a través de la hospitalidad, esto era crucial. El pastor tenía que tener las puertas de su casa
abierta. Compartir. No puede ser una gente encerrada en sí mismo ni en su círculo íntimo de su familia donde nadie va a entrar. No, las puertas a la casa tienen que estar abiertas para recibir a todo el que ande buscando al Señor y todo el que ande sirviendo al Señor. Dice después que debe ser apto para enseñar. Esto no es solamente capacidad académica, sino disposición a instruir con paciencia. Implica manejar la palabra con fidelidad y aplicar sana doctrina al cuidado de almas. Calvino dijo que esto era que el obispo no es un maestro de sí mismo, sino un siervo de la palabra para los demás. Su ministerio implica enseñar a otros. ¿Qué cosa? Todo el consejo de Dios. Dice después que no debe ser dado al vino, literalmente no estar siempre junto al vino. Habla de no ser esclavo de placeres. Dice que no debe ser pendenciero. Este es un hombre que no es dado a violencia ni pública ni en lo privado. Un hombre que puede dejar que Dios pelee sus batallas. Nunca va a usar la fuerza, nunca va a usar la espada. Simplemente que Dios obre. No codicioso de ganancias deshonestas, es decir, sin amor al dinero, dispuesto a soportar la pobreza pacientemente. El contraste es con falsos maestros que buscaban ganancias deshonestas y que en el capítulo 4 se va a describir quiénes son y qué lo caracteriza. Amable implica mansedumbre, no ser áspero ni autoritario. Es la virtud de Cristo, manso y humilde, y por eso decía aprender de mí. Es apacible, el tipo de persona que no siempre está peleando por una cosa o por la otra, como Pablo le dice a Timoteo después adelante. No deja las peleas de la juventud, deja los conflictos, las discusiones. Es una persona apacible. No es avaro. Este pensamiento abarca más que la mera ambición por el dinero. El hombre avaro nunca está satisfecho con nada, siempre está en busca de algo más o algo diferente. Un hombre que está constantemente insatisfecho no es apto para el liderazgo entre el pueblo de Dios. Es un peligro. ¿Ok? Por lo tanto, debe ser alguien que no sea avaro, que tenga contentamiento, que tenga satisfacción. Y dice después que gobierne bien su casa, que tenga a los hijos en sujeción. La familia es el laboratorio de liderazgo. Si no pastorea su hogar dignamente, ¿cómo cuidará la iglesia? Si su tarea es cuidar la iglesia y no sabe cuidar su familia, no es apto para cuidar la grey de Dios. No debe ser un neófito, un recién convertido, alguien sin experiencia o preparación, para que no caiga en el orgullo del diablo. El pecado del diablo fue el orgullo. Y un hombre que de buenas a primeras, usted le da poder, le da lugar, le da una posición de autoridad en cuanto a la enseñanza de Dios, automáticamente va a errar, va a caer y se va a pensar que él está ahí porque es la última Coca-Cola del desierto y porque yo tengo las cualidades que no tiene, y entonces no es un buen trato ese. Así que por amor al que recién llegó, déjelo sentadito, déle tiempo, déjele que aprenda, disipúlelo, pruébelo. Y cuando llegue el momento, ya Dios lo levantará y la iglesia lo reconocerá y le dará el lugar. Pero no puede ser un nuevo creyente, no puede ser un neófito. Amados hermanos, esta vida que vivimos es muy complicada. La iglesia es la institución de Dios. Es lo más importante dentro de todas las instituciones que hay en la tierra, además de la familia. Esto no es un juego. Aquí hay que saber manejar, aquí hay que saber guiar procesos, aquí hay que saber confrontar, aconsejar, aquí hay que saber cómo lidiar con diferentes situaciones. El hombre que va a guiar el barco tiene que ser un hombre experimentado en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios, en el trato con el pueblo de Dios. Todos ustedes son diferentes, ninguno de ustedes es igual a otro. Todos se caracterizan por algo, todos necesitan algo, todos están en pos de una cuestión, cada cual va a demandar algo diferente al de los demás. Y el pastor tiene que volverse un genio de la lámpara para conocer, para tratar, para satisfacer, para ubicar, para disciplinar y guiar en el proceso a cada cual, porque no somos iguales. ¿Entiende? Parecidos sí, pero iguales no. ¿Comprende? Entonces, hay que ser psicólogo, hay que ser policía, hay que ser investigador, hay que ser pastor, hay que ser maestro, hay que ser padre. ¿Entiende? Hay que estar dispuestos muchas veces a cargar a ese que no entiende, a ese que no sabe, a ese que es débil, a ese que es frágil. Hay que echárselo al hombro y cargar con él. Es una tarea complicada.
Ok, que no hay que ser un superhombre para eso. Simplemente un hombre llamado. Un hombre que sabe lo que se va a enfrentar y que confía plenamente en Dios para que Dios se encargue de guiarle y de hacer la obra en su tiempo y en su momento, y él rendido a Dios ve cómo Dios obra. Porque esa es la clave. Quien guía a la iglesia es el Señor. ¿Nosotros qué somos? Simples instrumentos, herramientas en sus manos para cuidar de su pueblo. Como los padres. ¿Qué hacen los padres? ¿De quién son los hijos? Herencia de Jehová son los hijos, no son míos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo son nuestros hijos? ¿Tienes dos? Ninguno es igual al otro. ¿Tienes tres? Tampoco. Ni aunque sean mellizos. ¿Ok? No son iguales. Hay que volverse un maestro para poder lidiar con cada uno de ellos. Si eso es en la familia, ¿cuánto más en la iglesia? Por eso es que no debe ser un recién convertido, porque se va a llenar de orgullo y soberbia. Y en último lugar dice que debe tener buen testimonio de los de afuera. ¿Qué significa esto? La vida cristiana no se lleva en los cuatro paredes de un templo. Y usted no solamente se va a relacionar con las personas que son miembros de la iglesia. Cuando usted salga de afuera, usted va a lidiar con personas de la comunidad, que no son de la iglesia, pero que te conocen, que te ven vivir, que te están mirando. Por lo tanto, el pastor tiene que tener buen testimonio de los de afuera. El liderazgo no se mide solo en la iglesia, también en el mundo. ¿Qué somos? ¿Qué somos todos? Sal y luz. Entonces, nuestra vida no puede ser un desastre. Tenemos que sujetarnos a la norma y tenemos que tratar de conformar nuestras vidas a la palabra del Señor para que el mundo no tenga nada que decir indebido acerca de nosotros. Estas cualidades no son habilidades extraordinarias, sino virtudes cotidianas que reflejen a Cristo. El pastor debe ser ejemplo, no basta con enseñar la verdad, debe encarnarla en su vida diaria. Estas virtudes no se sostienen en el esfuerzo humano aislado, sino que brotan del carácter mismo de Cristo y de tu relación con Él. Él es el pastor modelo, irreprensible en su obediencia al Padre, fiel a su esposa, la iglesia, al punto de morir por ella, sobrio y prudente en cada palabra, humilde y servidor en todo momento, hospitalario con los pecadores, maestro incomparable de la verdad, manso y humilde de corazón. El ministro de Cristo, como su maestro y Señor, debe estar dispuesto al mayor de los sacrificios por su iglesia. Por eso, cuando Pablo exige estas cualidades en los obispos, no está dando una lista fría, no está dando algo absurdo, no está dando algo que podemos desechar. Está señalando hacia Cristo como el modelo a quienes ellos tienen que anunciar y reflejar en su carácter. Esto nos enseña que el verdadero ministerio pastoral no descansa tanto en el talento como en la integridad. Sproul lo decía así: el ministerio no se sostiene por el brillo del don, sino por la solidez del carácter. Vamos ahora entonces al otro oficio que encontramos en este pasaje, porque hay dos oficios en la iglesia: el del pastor, que tiene que ver con ¿qué? Con la palabra, y encontramos entonces el otro oficio, que es el de diácono, que tiene que ver con ¿qué? Con el servicio. Y ahí estamos en los versículos del 8 al 13. Aquí Pablo pasa a los diáconos, el otro oficio establecido por Dios en su iglesia. Pero lo que pide Pablo también refleja la vida de todo siervo del Evangelio. Lo esencial es el carácter, no el título. ¿Qué significa diácono? Esto no es nada más y nada menos, aunque parezca una palabra fea, ¿entiende? Servidor. Los que sirven a las mesas. Eso es un diácono. Uno que sirve a las mesas. Uno que pone la comida. Uno que retira la comida. Uno que tú le dices, por favor, tráeme agua. Y él, ¿qué hace? Te la trae. Los diáconos no gobiernan. Aquí hay un malentendido con esto. En la cultura eclesiástica. Los diáconos no gobiernan. Los diáconos
simplemente ayudan en la obra práctica para permitir a los pastores dedicarse a ¿qué? Cuando en la iglesia en Jerusalén hubo problema con el asunto de las viudas, porque eran la de los gentiles desatendidas en la repartición diaria, se fueron a quejar a los apóstoles. Y entonces los apóstoles dijeron, busquen, ¿a cuántos? A X cantidad de hombres, 6, ¿ok? Y a esos que cumplan estas cualidades, esos son los que se van a dedicar ¿a qué? A servir a las mesas, a servir las necesidades de las viudas que eran desatendidas en la repartición diaria, porque es algo que el pastor no puede hacer. El pastor no puede estar preparando un mensaje, no puede estar orando, no puede estar clamando a Dios en oración por su pueblo y pidiéndole a Dios sabiduría para enseñar la verdad, y al mismo tiempo andar buscando comida o andar buscando insumos o andar atendiendo las necesidades privadas o personales de las personas. Y eso no era simplemente que tal vez estaban las mujeres en la iglesia sentadas ahí, ok, perfecto. Tal vez en el contexto estaban todas en un rincón con mala cara y los demás también bravos porque le daban una flauta de pan grandísima a los demás y a ellos le daban un tincito así tipo Cuba chiquitico, ¿entiendes? No, la iglesia después tal vez también se encontró con el desafío de llevarle alimento, comida y atención a personas que vivían en diferentes partes de la localidad y que había también que atender a sus necesidades. Un pastor no puede dedicarse a eso. Un pastor está atendiendo asuntos espirituales. Está en otra fase del proceso de atender a la gente en general. Por lo tanto, para eso están los diáconos, pues ayudan a preservar de esta manera la unidad y permitir que la palabra siga extendiéndose. Por eso deben ser, según las características, honestos. ¿Qué significa honestos? Mostrando un respeto apropiado para Dios y los hombres. Esto tiene que ver con integridad. No deben tener doblez. Un hombre que dice la verdad desde la primera vez, sin ninguna intención de engañar. Es decir, debe ser sincero. No dados a mucho vino, no estar siempre junto al vino. Habla de no ser esclavo de placeres, al igual que el obispo. No codicioso de ganancias deshonestas, lo mismo, para decirlo de otra manera. Contento con lo que tiene. Deben guardar el misterio de la fe, es decir, no solo deben entender la verdad, sino vivirla en su interior sin hipocresía. ¿Qué hace el pastor? Enseña al evangelio a la iglesia ¿de qué manera? Con palabras y por supuesto apoyado en su testimonio. Pero ¿qué es lo que hace el diácono? No lo enseña con palabras porque él no tiene la orden dada por Dios de enseñar la palabra del Señor al público. Pero él tiene que enseñar la palabra del Señor de otra manera. ¿De qué manera? Con su obrar, con su servicio. Dice después que sean sometidos a prueba primero. Un hombre demuestra ser apto para el cargo en la iglesia con su conducta. Si alguien que andamos buscando para diácono es un vago, nunca carga una silla, nunca que hay que mover cosas, lo ves metido en la candela, nunca anda preocupado por llevarle algo a alguien que está impedido, no lo ves andando por un hospital, no lo ves interesado en servir a las necesidades de las personas y tú lo vas a proponer como diácono. Eso no sirve. Será muy buen hermano, muy buen cantante y muy bueno por ir para allá todo lo demás, pero para diácono no da la talla, porque no sirve. Como decía un pastor en Cuba, el que sirve, sirve, y el que no sirve, ¿qué pasa con él? No sirve. Así que queremos gente involucrada, comprometida y entregada por completo al servicio si queremos tener un diácono. Es como el pastor, si no le importa la palabra, si no le importa la enseñanza, si no tiene sed de Dios, de aprender y de cada día escudriñar, tampoco sirve para el pastor. Y si no ama al pueblo de Dios y no está dispuesto a soportar, a sacrificarse y a sufrir por el pueblo de Dios, tampoco sirve para pastor. Por eso deben ser sometidos a prueba primero y ver si son irreprensibles. Los diáconos y los obispos son más reconocidos que designados. La iglesia lo ve. Antes que él diga nada, se ve su carácter, se ve su entrega, se ve su servicio. Y aquí tenemos también ahora un problema. Dice que las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y ustedes ven que los cristianos nos fajamos por todo.
y discutimos por todo. Y en cualquier cosa a veces creamos un conflicto, una discusión teológica. Muy simple. ¿Qué dice aquí Pablo? Que hay mujeres diaconisas. ¿Es la única vez que la Biblia habla de mujeres diaconisas? No, si dice allá en Romanos capítulo 16, Febe era diaconisa en Cencrea. Y entonces, por lo tanto, ¿qué cosa es un diácono? Un siervo. Uno que sirve a las mesas. Entonces también había mujeres que servían a las mesas. Ok, les leo lo que dice aquí. Es difícil saber si Pablo se refería aquí a las diaconisas, como por ejemplo el caso de Febe, o a las esposas de los diáconos. Y aunque hay debates históricos acerca de esto, encontramos que la Biblia habla de diaconisas, pero no habla de obispas, ni habla de pastoras. No lo vas a encontrar en la Escritura. Por lo que la opinión más acertada, aunque no se les aplique el versículo 12, el que está a continuación, que dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa, aunque no se les aplique el versículo 12 por razón obvia, porque la mujer no puede ser marido de una sola mujer. No, ella en todo caso está casada con un hombre. La Biblia no autoriza ese tipo de desviaciones o perversiones. Por lo tanto, que no se le aplica a ese versículo, habían y debían haber mujeres diaconisas, si tenemos claro que este rol no implica ¿qué cosa? Autoridad espiritual o enseñanza, sino solamente servicio. Y los requisitos para ellas eran honestas, que significa dignas, respetables, serias en su conducta, no superficiales ni frívolas, sino mujeres que inspiran respeto por su manera de vivir. Dice después, no calumniadoras, y usted sabe y yo sabemos lo que significa calumniador, chismoso. No podían ser chismosas, metidas en pleito, y esto literalmente significa no diablos o no difamadoras. Se refiere a no ser chismosas o maledicientes, ya que el servicio a mujeres, niños y asuntos delicados exige total discreción. Debían ser sobrias, autocontroladas, equilibradas, moderadas en todo, sin tendencias al exceso emocional ni conductual. Y tenían que ser fieles en todo, confiables, leales y consistentes en cualquier área donde sirvan, capaces de ser de absoluta confianza para la iglesia y para el Señor. Y después entonces caemos en el versículo 12. La fidelidad matrimonial y en la casa, otra vez la coherencia doméstica es termómetro de la idoneidad. Las mujeres, versículo 11, no son incluidas aquí porque no podían ser maridos de una sola mujer. Aunque la frase apunta a los varones, se entiende que las diaconisas también debían mostrar integridad en su estado civil y vida familiar. Ejemplo, si eran casadas, ¿qué se esperaba? No podían ser polígamas, no podían ser infieles, no podían ser, ¿qué otra cosa? Promiscuas. No, debía ser esposa de un solo hombre. Y tenían que ser madres ejemplares. Si eran solteras o viudas, debían ser irreprochables en su pureza y en el manejo de los asuntos domésticos. ¿Y qué pasa si el obispo o diácono no está casado? Bueno, ya lo expliqué ahorita y lo explico aquí una vez más. Tanto obispos, pastores y ancianos como diáconos pueden ejercer su oficio si son solteros o viudos, siempre que cumplan con el resto de requisitos de carácter, madurez y testimonio. Lo que Pablo descarta no es el ministerio de los solteros, sino a los infieles, polígamos, inmorales o inestables en el hogar. Y en último lugar, aparece aquí una promesa para los diáconos. El que ejerza bien el diaconado gana así un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, esta gente no busca prestigio, pero Dios y la iglesia, ¿qué hacen? Reconocen su fiel servicio y su humildad. Si no estás dispuesto a servir y si no eres humilde, no seas diácono. ¿Ok? Nadie te va a reconocer. Tal vez en el momento la obra que estás haciendo, pero un día la iglesia se va a dar cuenta que sin ti, ¿qué pasa? Esto no camina, esto no funciona. Como en la casa, si mamá no cocina, lava, plancha, limpia, ¿qué pasa con la casa? Un desastre. Porque yo podré cocinar un día y podré lavar otro, pero yo reconozco que la que lo hace bien, ¿quién es?
la que Dios puso para eso. La diaconisa de la casa, la que sirve las mesas, la que prepara la comida. Ok, así que valoramos profundamente a todo el que sirve, lo mismo en la casa que en la iglesia. Y no pierda la confianza. Dios en su momento y la iglesia van a reconocer su servicio y su humildad. Así son los diáconos en la iglesia, servidores fieles, discretos, que hacen posible que la iglesia cumpla su misión. Cada requisito refleja a quién. Una vez más volvemos a Cristo, refleja a Cristo, cumple el carácter de Cristo, quien fue sin engaño, íntegro en todo, vivió lo que enseñó, guardando la voluntad del Padre, fue probado en todo Jesucristo, pero sin pecado permaneció fiel, cuidó de su esposa y la cuida hasta hoy la iglesia como un esposo perfecto. Los diáconos muestran el carácter de Cristo de servir humildemente, recordándonos a aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El ministerio diaconal es un reflejo de la obra de Cristo, que se humilló hasta lo sumo y se le entregó a Dios y a su pueblo en servicio práctico y sacrificial. Iglesia, cuando pienses en diáconos, no pienses solo en gente que sabe hacer cosas, que tiene talentos o que tiene habilidades que no son tal vez públicas o mejor dicho populares. Pregunta, ¿qué hay que preguntar? ¿Es habilidad o es carácter? Pregunta, ¿su carácter refleja el evangelio? ¿Se parece a Cristo? ¿Es como Cristo? ¿Habla como Cristo? ¿Camina como Cristo? ¿Está dispuesto a sacrificio como lo estuvo dispuesto Jesucristo? Pregunta, ¿y este es un hombre firme en su fe, en sus convicciones, en sus creencias? Eso es lo que importa. Lo demás no es tan importante. Hermanos, necesitamos diáconos de este tipo. Hombres que sirvan no por reconocimiento, sino por amor a Cristo y a su iglesia. Y quizás Dios esté llamando a algunos aquí a este servicio. No lo ignores. Si sientes el deseo de servir, exprésalo y permite que la iglesia te prepare. Hermanos, necesitamos ministros de la palabra. ¿Y qué más nos hace falta? Y siervos de las mesas que reflejen a Cristo más que a cualquier celebridad. No te parezcas a Beyoncé. No te parezcas... A ver, ustedes que saben más que yo de eso. Pusiérame ahí un puertorriqueño ahí, una celebridad. No te parezcas a Ricky Martin. Ok, seamos sabios. Nosotros tenemos un modelo, un patrón, un ejemplo. Aquí yo tengo que parecerme a Cristo. Aquí yo tengo que imitar a Cristo. Aquí tengo que servir en todo y ser. Es como Cristo. Recuerde que el mundo pasa y sus deseos. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Lo único que va a permanecer es aquel que está sustentado, aferrado, amarrado, anclado a la roca. Ese es su modelo, ese es su patrón. No mire para otro lado, mire a Cristo, que después de haber terminado una obra terrible, ascendió a los cielos. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Si la iglesia quiere diáconos y pastores santos, debe formar hombres que aprenden a vivir como Cristo en lo ordinario y orar y apoyarles, no exigiendo perfección, sino rogando que el Espíritu Santo los guíe a vivir de manera irreprensible. Y en último lugar, los siervos del Evangelio deben fundamentar su vida y ministerio en el misterio de la piedad. ¿Qué dice el 14:16? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Después de hablar del carácter de los pastores y diáconos, Pablo dirige nuestra atención a lo que sostiene todo ministerio verdadero: el misterio de la piedad. Versículo 14-16. Pablo nos recuerda que la iglesia, ¿qué cosa es? Casa de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la voluntad de Dios. Esa es la historia de la redención, desde el principio hasta el fin.
La iglesia es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, que es el cuerpo de Cristo, bajo el gobierno y la bendición de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y su misión cuál es? ¿Qué se nos entregó a nosotros? El evangelio, la verdad. ¿Y cuál es nuestra misión? Guardarlo, mantenerlo fiel, verdadero, sin impureza, sin errores, sin intromisiones mundanas o diabólicas. Mantenerlo puro. Esa es la misión de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que sostener y defender esa verdad como columna y baluarte de la verdad que es la iglesia. Pablo responde con un himno cristológico. Para responder ¿qué cosa? Que es la verdad. Pablo responde con este cántico. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad no es otra cosa que el evangelio encarnado en la persona de Jesús. Es eso el misterio de la piedad. Y que Pablo dice que es indiscutible. Lo dice ahí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué cosa es indiscutible? Algo que no da lugar a dudas. Algo que es ciertísimamente cierto y que nadie lo puede contradecir. Eso es lo que significa que es indiscutible el misterio de la piedad. Observemos algunos aspectos. Dice en primer lugar que Dios fue manifestado en carne. ¿De qué está hablando? Dios se hizo hombre y vino a este mundo a vivir entre nosotros como uno de nosotros. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. El líder cristiano jamás debe olvidar que su ministerio se fundamenta en este hecho glorioso. Dios vino a nuestro mundo, tomó nuestra humanidad y caminó entre nosotros. Esa realidad debe llevarnos a humillarnos y a servir al Señor y a su pueblo con gratitud. Dice después que fue justificado, ¿en dónde? En el Espíritu. El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Desde el principio dio testimonio de Cristo, desde su bautismo hasta su resurrección, la cual muestra que Cristo fue vindicado en su obra porque Dios le levantó de los muertos, para demostrar ¿qué cosa? Que era su Hijo y que cumplió perfectamente la misión que se le encomendó. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo vino a morir. Cristo vino a derramar su sangre para expiar el pecado de su pueblo, para hacer remisión de nuestros pecados. Nosotros somos malos, perdidos, sin esperanza, y Dios en su gran misericordia mandó a su Hijo a pagar tu culpa y a pagar la mía. Si hoy soy salvo, si hoy soy libre del pecado, si hoy soy libre de la culpa, si hoy tengo esperanza de vida eterna y de salvación, y espero con ansias el día glorioso en que Cristo venga a buscar a su pueblo, es porque Él hizo la obra de quitar el pecado de mi vida, de hacerme un santo a los ojos de Dios, de redimirme por los siglos de los siglos, y que yo pueda vivir sin temor a la condenación, porque Él padeció por mí, porque Él sufrió por mí, porque Él murió por mí. Y no fue una carta sacada de abajo de la manga, se lo dijo Dios a Eva: un descendiente tuyo aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le mordería en el calcañar. 3:15, Génesis 3:15. Hablando de qué? De que Él tendría todo el poder, todo el dominio, y destruiría al diablo. ¿Pero a qué precio? Sufrimiento, dolor, derramamiento de sangre que padeció para salvarte a ti y a mí. El ministerio pastoral y diaconal solo es auténtico si está bajo la dirección y poder del Espíritu y sirve al fin supremo de glorificar a Cristo, dando a conocer su glorioso evangelio, su muerte, su resurrección, su próxima venida. Dice que fue visto de los ángeles. El cielo entero observa la obra de Cristo y se maravilla. Esto nos recuerda que el servicio en la iglesia no es algo pequeño o trivial, sino que tiene repercusiones cósmicas. Dios no se olvida de tus oraciones. Dios no se olvida de tu obra. Dios no se olvida del sacrificio que has hecho a favor de sus santos, su pueblo. Él lo va a recordar siempre. Y lo más lindo del caso es que no lo hiciste tú. Lo hizo Él a través de ti, todo eso. Y si aún así
Él lo tiene en cuenta de tu entrega y obediencia. Dice que fue predicado a los gentiles creído en el mundo. El evangelio no es un secreto guardado, es un mensaje proclamado. Y yo, y el diácono, y tú, y el otro, somos testigos de esta verdad. No podemos encerrarnos, tenemos que proclamarla al mundo. Y dice por último que fue recibido arriba en gloria. Cristo resucitado ascendió y reina con poder. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y dice la Biblia que un día volverá. Este que vieron ascender, un día también volverá a descender para establecer el reino de Dios. Esta es la esperanza y la motivación del siervo fiel. Servir sabiendo que Cristo ya ha vencido y que un día volverá a buscar a su pueblo. Y para ese día el pastor capacita a su iglesia por medio de la predicación de la sana doctrina del evangelio, y el diácono sirve a la iglesia para que el pastor pueda hacer su obra, dando de comer, sirviendo las mesas, para que la iglesia pueda vivir en unidad y en paz. Hermanos, aquí está el corazón del asunto. Los siervos del evangelio muestran el carácter de Cristo porque están arraigados. ¿En quién? En Cristo mismo. Concluyo. Un joven que quiere ser bombero puede decir: quiero ayudar a la gente. Muy bonito, muy altruista. Pero debe ser consciente de que ser bombero no es un uniforme bonito, no es un camión rojo lleno de lucecitas y de musiquita llamativa. Es lo que se ve en la carretera. Pero eso no es ser bombero. ¿Usted sabe lo que es ser bombero? Es entrar a edificios en llamas, derrumbados, a cuevas, a furnias, a inundaciones, y arriesgar la vida para salvar a alguien que está muriendo o que está en peligro. Es cargar con una tremenda responsabilidad, es arriesgar su propia vida. Así también el que desee servir en el ministerio cristiano debe entender que está deseando sacrificio y trabajo. Está deseando sufrir por Cristo y por su iglesia. Y no está buscando ni honor ni prestigio, ni tampoco lo debe esperar ni desear. La iglesia requiere siervos así. Pastores conscientes de su responsabilidad de cuidar el rebaño, diáconos humildes en su servicio. Ordenar, por tanto, el liderazgo en la casa de Dios hace que ésta permanezca firme. Para eso el Señor llama a hombres que entienden el peso del ministerio, muestran carácter probado y se fundamentan en el misterio de la piedad. Si no conoces el Evangelio, no hay lugar para ti aquí. Iglesia, si el hombre a quien está esperando para ser pastor o diácono no conoce el misterio de la piedad, no está en tiempo, no está maduro. Dale tiempo. Espera que se convierta, o al menos a que crezca un poco, para que le puedas dar una responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Y si han sido puestos siguiendo el diseño divino, buscarán solo dar entonces gloria a Dios, dando a conocer todo su consejo. ¿Qué necesitamos como iglesia? Hombres como estos, que anhelen servir como pastores y diáconos, como Cristo lo hizo, sin esperar nada a cambio. Si alguno de los presentes siente en su corazón el santo anhelo de servir a Cristo como pastor o diácono, expréseselo a Dios y dígaselo a la iglesia. Que este pueda ser el comienzo de un proceso de formación, capacitación y servicio fiel. Y si aquí en esta mañana hay alguien que aún no conoce a Cristo, hoy es el día de arrepentirse y creer en Jesucristo, en su evangelio, en su obra, para que también seas parte de su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Este misterio de la verdad o de la piedad es la verdad que salva. Dios se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y lo estamos esperando, porque Él prometió que un día volverá a buscar a su iglesia. Él es el Señor que reina, no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, no hay otro Salvador y nadie más que dé vida eterna y perdón al pecador.
Por lo tanto, cree en Él. Arrepiéntete de tus pecados y tendrás la vida eterna. Terminamos como empezamos.